Bueno, para empezar, hermanos, este final, quiero contarles una historia que me va a servir de introducción. Es una historia que escuché de un caso real que ocurrió en la Unión Soviética cuando era la Unión Soviética comunista. Un hombre llamado Dmitri fue arrestado en su casa donde se realizaba un estudio bíblico, pero fue acusado de tener una iglesia ilegal funcionando en su casa. Aunque esto no era verdad, él fue llevado a una prisión que se encontraba a 1000 kilómetros de distancia de su casa y de su familia. Lo pusieron en una celda de lo más incómoda y deplorable. Pero a pesar de ello, Dmitri, cada mañana al salir el sol, miraba al este, levantaba sus manos y cantaba una alabanza a Jesucristo. Los demás prisioneros en ese lugar eran delincuentes peligrosos y ateos. Cuando escuchaban cantar a Dmitri, no se hacía esperar los insultos, gritos y golpes en los barrotes de las celdas. Le tiraban cualquier cosa que tuvieran a su alcance, todo un alboroto solo con un propósito, que parara de cantar. Incluso los guardias lo amenazaban, pero ni los ruidos, ni los insultos, ni las amenazas pudieron lograr que Dmitri dejara de cantar. Con el pasar del tiempo, Dmitri perdía fuerza emocional, pero su fe no decaía. Cada vez que encontraba algo para escribir, él escribía versículos de la Biblia. Al ver esto, los guardias se enfurecían y un día, ya cansados de esto, buscaron destrozar la esperanza de Dmitri. Fue entonces cuando fueron donde Dmitri y le dijeron que debía renunciar a su fe, que ya lo había perdido todo. Ellos le dijeron: destruimos tu hogar, tu esposa y tus hijos están muertos. Al escuchar esto, sintió que ya no podía soportar más y que estaba dispuesto a firmar cualquier documento que ellos le trajeran. Los guardias redactaron el documento con mentiras para que al otro día Dmitri renunciara a su fe. Pero esa noche, a 1000 kilómetros de distancia, su esposa y sus hijos sintieron de parte de Dios que Dmitri estaba en problemas. Entonces la esposa, junto a sus hijos y el hermano de Dmitri, se arrodillaron y oraron por él. Y milagrosamente, dice la historia, el Espíritu de Dios, del Dios viviente, permitió que Dmitri pudiera escuchar las voces de su esposa e hijos y de su hermano mientras oraban. Al otro día, los guardias vinieron con el documento y Dmitri les dijo que no iba a firmar nada. Él dijo estas palabras: ustedes me mintieron, mi esposa y mis hijos están bien. Anoche yo escuché sus voces, así que no lo voy a hacer. Los guardias, sorprendidos de esto y también muy molestos por no haber conseguido que Dmitri renunciara a su fe, se fueron. Varios días después, los guardias vinieron, lo sacaron de su celda y lo llevaron al medio de todas las celdas para que todos vieran el fin de Dmitri, pues habían decidido fusilarlo. Y cuando los guardias estaban preparados para el cometido, en ese mismo instante, 1500 presos, criminales, peligrosos, se levantaron, miraron al este y levantando sus manos, comenzaron a cantar la canción que Dmitri había cantado por 17 años. Este coro humano, dice Dmitri, hizo que los guardias terminaran
temieran y se apartaran. Ellos le preguntaron a Dimitri, ¿quién eres tú? Y él, enderezando su espalda y orgullosamente respondió, yo soy un hijo del Dios viviente y su nombre es Jesucristo. Varios días después, Dimitri fue liberado y volvió con su familia. Hermanos, cuando escuché este testimonio contado por un pastor, me conmovió y al igual que él, pero también en distintas circunstancias, Timoteo, la iglesia en Éfeso y también nosotros somos llamados a resistir y a dar testimonio de Cristo hasta el final. Esta historia me sirve de introducción para el sermón que he titulado Llamados a ser fieles. Hermanos, hemos llegado al fin de esta primera carta, la cual fue dirigida a Timoteo, y yo le ruego al Espíritu de nuestro Dios que nos ayude a poner en práctica toda enseñanza que hemos recibido a través de esta carta. 55 exposiciones que nos hablaron acerca de cómo vivir nuestras vidas particulares y cómo vivir la vida de la iglesia. Pablo, después de haber dado todas las instrucciones para guiar a los hermanos, en su despedida no deja pasar la oportunidad de recordarle a su hijo en la fe la responsabilidad que tenía en la iglesia en Éfeso. Y junto a él todos los hermanos, o sea, todos los creyentes, o todos los que se expongan a la palabra de Dios. Veamos el versículo 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Esa frase, oh Timoteo, en su despedida Pablo usa esta expresión cargada de emoción y ruego hacia Timoteo. Es como que en otras palabras él está hablando a Timoteo diciendo, oh verdadero hijo en la fe, oh mi colaborador fiel, oh mi representante en Éfeso, guarda lo que se te ha encomendado. Y esa palabra guarda es conserva, cuida, preserva, retén lo que se te ha encomendado. Y la palabra encomendado es la palabra griega que se traduce como el depósito. Se usaba para referirse al dinero que se depositaba en un banco que se le confiaba a un amigo. Entonces Timoteo tenía una tarea no fácil, debía conservar la pureza de lo que Dios le había entregado por medio de Pablo. Por eso este mismo versículo en la traducción, en la NTV dice, Timoteo, cuida bien lo que Dios te ha confiado. Y antes de seguir, debo decir que si bien esta carta está dirigida a Timoteo, hermanos, como así también esta parte de su despedida, incluso podemos nosotros entender, porque hay algunos que ya conocen esta carta, como una de las cartas pastorales, y podemos pensar que esto solamente está hablando a los pastores. Pero debe quedar claro que Timoteo, hermanos, formaba parte de la iglesia local. Él no era un cristiano independiente. Lo que le decía a Timoteo le decía a la iglesia. Lo que Dios espera o esperaba de Timoteo, lo espera también del resto de los hermanos. Y por más que Timoteo sea el pastor de la iglesia, sigue siendo la oveja del redil del Señor. Él sigue siendo parte del rebaño. Entonces, esta despedida, con esto quiero decir que esta despedida, este encargo, este llamado a la fidelidad, es un llamado que también nos pertenece. Es un llamado que
también es para ustedes, hermanos, hermanas, y para mí. Timoteo y los hermanos en Éfeso debían guardar, debían retener lo que se les había confiado. ¿Y qué es lo que Dios había confiado? ¿Qué es lo que Dios les había dado que estos hermanos debían guardar? Lo mismo que el Señor nos ha dado a nosotros y que debemos guardar. Entonces, para llegar a ver esto que Dios les ha encomendado, vamos a tener que hacer un breve repaso, unas cuantas imágenes de todo lo que hemos aprendido, porque solamente así podemos nosotros ver a qué se está refiriendo Pablo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, para que atendamos al llamado, debemos mantenernos fieles a la doctrina. Leamos de nuevo: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Timoteo debía sostener y combatir por la doctrina bíblica en la iglesia. Timoteo tenía en sus manos todo el consejo de Dios y debía enseñarlo, pues ese era el propósito por la cual él se había quedado en Éfeso. Ustedes recordarán que el tema principal de esta carta es la amenaza de la doctrina. La sana doctrina estaba en peligro y prácticamente Pablo está terminando su carta con las mismas recomendaciones con las que empezó. Y repetidas veces nosotros hemos visto esta mención a lo largo de esta carta. Timoteo debía contender por el verdadero evangelio. La iglesia de Cristo debe contender por la verdad de las Escrituras. Veamos versículo 3 del capítulo 1. Ahí está iniciando la carta y prácticamente le está encomendando lo mismo que le está encomendando al final. Dice ahí: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. O sea, Timoteo no había sido dejado por simplemente a ver si se quedaba a conocer a los hermanos. Timoteo debía combatir por la doctrina verdadera. La iglesia en Éfeso estaba a punto de convertirse en una iglesia apóstata, ya que los falsos maestros habían surgido y estaban causando verdaderamente un caos entre los hermanos, un desorden. Mis hermanos, Timoteo no fue dejado para ver qué podía hacer o qué podía inventar, qué métodos nuevos podría él proponer a la iglesia para que los hermanos vuelvan en sí o vuelvan aquellos que se habían desviado. Mis hermanos, Timoteo fue dejado para recordar a la iglesia todo el consejo de Dios y para que vuelvan a atender la única doctrina en la cual toda iglesia verdadera debe perseverar, la doctrina apostólica. Timoteo tenía ese propósito, recordarles, porque ellos ya habían aprendido lo que el apóstol Pablo les había enseñado. Ellos debían perseverar, así como en Hechos 2:42, que ellos perseveraban, la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué es la doctrina de los apóstoles? Sino otra cosa que el anuncio de la salvación en Cristo Jesús. Como leía hoy al inicio nuestro hermano Marco, es lo que ellos, los judíos, los maestros, los fariseos querían callar, que no predicasen más el nombre de Jesucristo, porque la salvación era por medio de Él. Entonces los apóstoles enseñaban que la salvación era por medio de Jesucristo y por medio de la fe, no por obras. Y también enseñaba que un pecador podía entrar en la comunión con el Dios eterno por medio de Cristo. Esto es lo que anunciaban, esto es lo que enseñaban, esto es lo que proclamaban. Esta era la doctrina apostólica. Y el apóstol Juan estaba de acuerdo con esto. En Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3,
dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El justo por los injustos para acercarnos a Dios. Jesús había hecho su obra, los apóstoles anunciaban esta reconciliación con Dios, ese era el verdadero evangelio, esa era la doctrina apostólica y la iglesia debía permanecer en esto. Y como bien escucharon, hermanos, la sana doctrina, la doctrina bíblica, exalta a Cristo. ¿Y por qué la sana doctrina exalta a Cristo? Porque la Biblia, de principio a fin, muestra a Cristo. Entonces, si una iglesia está cimentada en la palabra, si una iglesia está bajo la autoridad de la palabra, no va a ser otra cosa que exaltar a Cristo. No solamente por medio de la predicación, sino también en las oraciones exaltamos a Cristo, debemos exaltar a Cristo, debemos ser fiel a la doctrina que se nos ha encomendado, y no solamente con las oraciones, sino también en los cánticos. Cada cosa que la iglesia hace debe exaltar a Cristo, pues esa es la verdadera enseñanza. La doctrina falsa o doctrina de demonios, como dice Pablo, exalta al hombre y hace ver a Cristo como insuficiente y que como si fuera que Dios necesitara de la ayuda del hombre para él salvarlo. Y algunos pueden pensar, bueno, pero la doctrina no es tan importante. Es mejor dejarse llevar por el Espíritu. El Espíritu no va a hacer nada fuera de la palabra de Dios. Es verdad que debemos obedecer al Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios te comunica la doctrina verdadera, la doctrina sana. Entonces, si piensas que la doctrina no es importante, mis hermanos, para nosotros, la doctrina es todo. Y yo ya les he dicho que incluso un 99% del Evangelio no es el Evangelio. Es otra ruta más hacia el infierno. Un 99% del Evangelio, un 99% parecido a la sana doctrina no es la verdadera doctrina. Porque la salvación, el Evangelio anuncia que la salvación es el 100% de nuestro Dios. Bueno, pero es un 99%, no es la sana doctrina. Entonces, ¿qué es lo que se le había encomendado a Timoteo? ¿Qué es la cuestión en su despedida que le dice que debía retener? La doctrina sana, la doctrina verdadera. Si seguimos en el versículo 18 del mismo capítulo 1, dice, este mandamiento, hijo mío, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. Cuando habla manteniendo la fe, en este contexto está hablando acerca de las verdades bíblicas que encierra la palabra de Dios y que todo creyente debe permanecer en ella. Capítulo 4, versículo 6. Veamos cómo repetidas veces Pablo hacía mención de la doctrina.
Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces Timoteo, la iglesia en Éfeso y esta iglesia en Puerto Madryn debe mantener, debe sostener, debe ser fiel a la doctrina que ha recibido. Timoteo, a pesar de su juventud y aunque algunos lo tomen en menos, podía ser un buen ministro de Jesucristo si se mantenía fiel en la doctrina que le había sido confiado. Y es por eso que incluso Pablo, animándole y advirtiéndole que tenga cuidado, dice en el capítulo 4, versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Él debía cuidarse a sí mismo, pero también debía cuidar de la doctrina. Él debía mantenerse fiel a la doctrina. Y ya en el capítulo 6, versículo 3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. O sea, empieza con la doctrina. A lo largo de esta carta habla acerca de la fidelidad que la iglesia debía mantener en cuanto a la doctrina y termina diciendo que debe mantener la doctrina fielmente. Entonces, hermanos, debemos concluir con esto, que ni Timoteo, ni yo, ni ningún pastor y ningún hermano se le es permitido ser un innovador. Hermanos, Dios diseñó la iglesia. Él necesita de Él no necesita de nuestras brillantes ideas disfrazadas de buenas intenciones. Pero a mí se me ocurrió una buena idea, pero no es tan no es pecaminoso. Está bueno. Él no necesita de nuestras brillantes ideas, ni siquiera en el Antiguo Testamento y ni siquiera en el Nuevo Testamento. La Biblia es nuestra instrucción. No podemos edificar una iglesia sana y saludable sin los planos. Entonces debemos ir a la palabra de Dios y como hemos visto a lo largo de esta carta, estos son los planos de una vida cristiana y que una iglesia debe llevar adelante. Pero alguno puede decir e insistir, bueno, pastor, lo que pasa es que los tiempos ya cambiaron, tenemos que ser originales. Si alguno piensa de esta manera, déjeme responderle. El tiempo pudo haber cambiado, los escenarios, la vestimenta, la moda pudo haber cambiado, pero las personas siguen siendo viles pecadores y siguen necesitando del mismo Salvador ayer, hoy y siempre. Entonces, hermanos, desechen todo deseo de aportar algo nuevo. No caigamos y no caigan en la tentación de innovar. Dios no nos ha llamado para que inventemos o innovemos. Dios nos ha llamado para que seamos fieles administradores de lo que Él nos ha encomendado. Dios nos ha llamado a que andemos, aunque haya pasado mucho tiempo, Dios nos ha llamado a andar por las sendas antiguas, incluso en el 2021. Su palabra sigue siendo verdadera y eficaz. Iglesia, debemos descansar en su palabra, aunque muchos allá afuera estén innovando y aunque hayan congregaciones abarrotadas de gente, llenas de gente, pero si no tienen la doctrina sana, simplemente sinagoga de demonios. Entonces, si debemos andar en las sendas antiguas, si debemos ser fieles a lo que se nos ha sido encomendado, nadie puede servir en la iglesia y nadie puede vivir libremente
¿Y a qué me refiero con libremente? Como se le pueda ocurrir a cada uno. Nadie puede vivir como bien le parezca y nadie puede servir en la iglesia como bien le parezca. Todos somos llamados a ser fiel a la instrucción de Dios, tanto en la iglesia y tanto en nuestro cotidiano vivir. Entonces vamos a mantenernos fieles, vamos a responder al llamado a la fidelidad si guardamos la doctrina. Y segundo, vamos a ver que guardaremos fielmente la doctrina si la practicamos. Hemos visto que la doctrina es importante. La enseñanza bíblica, la enseñanza de todo el consejo de Dios es importante para una iglesia y para que sus miembros puedan crecer en sabiduría y en santidad. Pero la única forma de guardar fielmente la doctrina verdadera es que la iglesia de Cristo la practique. Leamos de nuevo, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Como recordarán, hermanos, también a lo largo de esta carta, hemos aprendido que la sana doctrina salva, transforma vidas y cambia el modo de pensar de los creyentes para que la vida de todos los seguidores de Cristo acompañe lo que dicen creer. No podemos decir nosotros creemos o decir que nosotros estamos en una iglesia de sana enseñanza y simplemente vivir como si no la conociéramos. Y he dicho muchas veces que la sana doctrina no es un cartel. La sana doctrina se ve en la vida de los creyentes. Hermanos, esta carta prácticamente se metió con toda área de nuestra vida, tanto de hombres como de mujeres. Entonces, Iglesia Cristiana de la Gracia, debemos entender que se nos está confiando, que se nos está dando un depósito. Se nos está confiando la verdad. Dios ha depositado en nosotros la sana enseñanza. Estas 55 exposiciones, y si de alguna manera el Espíritu de Dios los llevó a meditar, los llevó a aprender, no es simplemente haberla escuchado, sino que ahora debemos preguntarnos, ¿qué haremos con ella? Estamos llegando al final de esta carta. Pablo le dice a Timoteo, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Iglesia, ¿qué van a hacer con esta sana enseñanza? ¿Qué van a hacer con esta enseñanza bíblica que han aprendido durante todo este tiempo? ¿Qué haremos, hermanos? Recordemos que esta carta nos enseñó a los varones a ocupar nuestro lugar en nuestros hogares y en la iglesia local. Recordemos que esta carta enseñó también a las mujeres a ser cuidadosas en su porte, o sea, en su forma de vestir, en el adornarse y el abrazar. Les ha enseñado a abrazar el hermoso diseño para la mujer en el hogar y en la iglesia. Él ha diseñado la iglesia, quien ha diseñado el cristianismo, Él siendo la piedra angular que los fariseos habían rechazado, Él nos ha enseñado su voluntad. Esta carta también ha hablado a los jóvenes, a los jefes, a los que trabajan bajo autoridad, a las viudas. Nos enseñó a tener un trato familiar con los demás. Nos enseñó a huir del pecado y a perseguir lo eterno. Hasta con los ricos se metió, para que no confíen en sus riquezas, sino en Dios. Y obviamente no puedo hacer todo el repaso, porque es algo que cada uno de ustedes tiene que meditar
después de haber escuchado. Pero Dios quiere, hermanos, que hayan podido meditar y prestar atención a todas las exposiciones, porque si Dios, hermanos, porque si Dios nos confió su palabra y le plació abrir nuestro entendimiento a la sana doctrina, hermanos, hermanas, es para que mostremos fidelidad a Él, al obedecer y a responder a su enseñanza. Él no les ha dado simplemente estas enseñanzas para cargarlos de conocimiento. Él les ha dado la sana enseñanza para que puedan vivir a la luz de la enseñanza. Y al igual que la historia que les leí al principio, la historia de Dimitri, puede ser que nosotros no tengamos guardias que nos pidan que renunciemos a nuestra fe. Pero mis hermanos deben creerme que ahí afuera, cada vez que salimos de este lugar, ya sea en nuestras casas, ya sea en nuestros trabajos, ya sea donde nos movamos, intentarán hacer que neguemos la verdadera fe. Y si no lo han comprobado hasta ahora, es porque no han estado atentos. Porque cada vez que salimos de este lugar, o por lo menos capaz soy el único loco, pero he escuchado ya de varios hermanos, por lo menos en las reuniones de varones, que cada vez que somos expuestos a su palabra y salimos de acá, no espera mucho tiempo para ser probados. El Señor nos enseña para que vivamos y evidenciemos que verdaderamente estamos atendiendo a su palabra. Todo allá afuera van a ser como esos guardias de Dimitri. Niega la fe, niega a tu Cristo. Y es por eso que te ruego, hermano y hermana, que no hagas oídos sordos. Si nuestro Señor te está confiando su palabra, pero sigues viviendo como si no lo hubieras escuchado, como si nadie hubiera dicho nada, debo decirte que estás pervirtiendo la palabra de Dios. Puede ser que te duela, pero es así. Si escuchamos la palabra de Dios y no atendemos a ella y simplemente hacemos como una vuelta de página y seguimos nuestra vida como si nada pasara, estás diciendo tener la sana doctrina, pero con tu vida estás distorsionando la verdad de las Escrituras. Mis hermanos, si no guardamos la palabra de Dios, seremos llamados infieles a la palabra de Dios. Estamos siendo infieles a nuestro Dios y nosotros no podemos tener ese lujo o ese atrevimiento de distorsionar la sana doctrina. La doctrina verdadera, hermanos, transforma. La doctrina verdadera trastorna. La doctrina verdadera cambia. Y si todos estos 55 sermones no ha cambiado nada en tu vida, debes ver en qué situación estás. Porque posiblemente no estés escuchando la voz de tu Señor. Y no porque lo haya expuesto yo, porque lo que yo mismo estoy exponiendo, el Señor mismo ha tenido que cambiar muchas cosas en mí. Y no puede ser que en sus hijos, en sus creyentes, no esté produciendo nada. Como aprendimos ayer, la palabra de Dios no vuelve vacía. Él va a hacer que sus hijos sean llevados a tener el carácter de Cristo. Entonces la sana doctrina es vida, la sana doctrina es evidenciada en la vida de los congregantes, como dice en Tito capítulo 2, hermanos. Voy a leer del 1 al 8. La sana doctrina se mete con cada uno de nosotros. Así que, hermanos, no simplemente digan,
Yo me congrego en una iglesia de sana doctrina. Es más, yo diría, tengan cuidado en lo que dicen, porque automáticamente esa persona va a empezar a ver tu vida. Y si tu vida no está evidenciando esto, que esto es lo que les enseñan ahí, esto aprenden, ese comportamiento, ese hablar, ese caminar, es lo que enseñan en las iglesias de sana doctrina. Tito capítulo 2, versículo 1 al 8 dice, Pablo hablándole a Tito le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Y qué es esto? Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Hombres y mujeres. Versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes, esto también es para ustedes. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Se dan cuenta que la sana doctrina apunta a la vida del creyente para que la vida de ese creyente que vivía en la vanidad de este mundo sea transformado y llevado a vivir la sana enseñanza. Pero ¿qué de los pastores? Está hablando solamente de los que se congregan. Mis hermanos, los que guían la iglesia también están en medio de todo esto, porque hemos aprendido por medio de esta carta acerca del liderazgo en la iglesia. Hemos visto los requisitos que deben cumplir todo aquel que ha de liderar la congregación. Nos enseñó de la vital importancia de la enseñanza. Y cuán importante es predicar todo el consejo de Dios con fidelidad y con el ejemplo. Timoteo capítulo 4, 1 Timoteo 4, 11 al 13 dice, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Esto también habla y les habla y nos enseña a todos los que enseñan la palabra de Dios en una iglesia local. Hermanos, a los que nos está tocando ahora en este tiempo enseñar, debemos esforzarnos en darle al pueblo la palabra de Dios, no nuestros pensamientos, por más buenas que parezcan. Las ovejas necesitan la voz del buen pastor, no la nuestra. Y es eso que nosotros debemos darle a la congregación. Mis hermanos, si no enseñamos fielmente, si no enseñamos la sana doctrina, pronto la iglesia estará confiando en un Dios que no es Dios. No estará confiando en el Dios de las Escrituras, sino en el Dios de nuestra imaginación. Y sé que muchas veces puede levantarse oposición, o sé que muchas veces pueden incluso los hermanos seguir viviendo fuera del diseño de Dios. Y aunque muchas veces no les guste lo que se vaya a decir desde el púlpito, hermanos, debemos ser fieles a la palabra.
Como leíamos hoy, no buscamos agradar a los hombres, sino a Dios. Aunque duela, aunque no les guste, aunque nos vean como malos, debemos ser fieles a la palabra de Dios. Porque en serio, hermanos, así como en la iglesia de Éfeso va a haber en nuestra congregación personas que por ahí no se animan a decirlo, pero cuando van a sus casas, yo no creo que sea tan así. Para mí que están exagerando y siguen viviendo a su manera. Les dicen a los hombres, les dice a las mujeres, les dice, nos enseña a todos, pero bueno, es que va a haber. Pero aunque haya, hermanos, debemos seguir anunciando las verdades bíblicas. Nuestra tarea es enseñar, nuestra tarea es anunciar la sana doctrina. La tarea del Espíritu Santo es convencer a los creyentes. No es nuestra obra, porque el crecimiento la da el Señor. Aunque se levanten oposiciones, aunque se levanten argumentos en los pensamientos de la gente, debemos seguir perseverando, como dice en 2 de Corintios capítulo 10, versículos 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nosotros debemos seguir enseñando la sana doctrina, porque la sana doctrina derriba todo argumento, toda altivez, todo invento de una mente caída. Debemos predicar como lo hacía Pablo, con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios. Pablo hablaba teniendo esa convicción. Yo les hablo, él les enseñaba de parte de Dios, pero también siendo consciente que estaba delante de Dios y por eso se mantuvo fiel. Y también debemos enseñar fielmente la sana doctrina, porque daremos cuenta de lo que hemos dicho y hemos enseñado a su pueblo. Hebreos 3:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Los que enseñan, los que lideran la iglesia local van a dar cuenta de lo que han hablado al redil. Entonces todos, hermanos, todos debemos concluir con esto, todos somos llamados a guardar fielmente la sana doctrina, tanto los que enseñan como los que escuchan. Hermanos, en serio, o como diría Pablo, oh Timoteo, oh hermanos, no basta con estar de acuerdo con las verdades bíblicas, no basta con que digan amén, gloria a Dios. Como nos recordaba la semana pasada el hermano Pablo, Dios hizo todo el mundo, todo lo que vemos con el poder de su palabra. De la misma forma, Dios va a trastornar tu mundo con el poder de su palabra para la gloria de Él. Entonces no basta con simplemente estar de acuerdo, debemos responder a la sana enseñanza. Porque ahora, hermanos, sabemos la importancia incluso de la iglesia local. Dios ha diseñado su iglesia, Él nos dio los planos, Él nos dio los recursos, Él nos dio todo para que el creyente pueda crecer y madurar. Porque en serio, hermanos, no se engañen más, no caigan en la tentación de que pueden solos. Porque separados del cuerpo, separados de la cabeza, que es Cristo, nada podemos hacer. La iglesia tiene un propósito, los diseños de Dios tienen propósitos. En Efesios 4:11 dice, 4:11 al 15 dice,
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Él diseñó todo esto a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, hermanos, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Yo no lo estoy inventando, esto no es un comentario, esto es la palabra de Dios. Pero yo no creo que sea tan así. El Espíritu de Dios es quien debe convencerte, hermano. Lo tercero que vamos a ver, seremos fieles a la doctrina si atendemos el consejo. Leamos de nuevo, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas plásticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. En la NTV dice, evita las discusiones mundanas y necias. Pablo en su despedida continúa con la instrucción. Acuérdense que ya en los últimos momentos de su carta estuvimos viendo cómo es que el creyente debía huir de una cosa y perseguir otra. Debía evitar ciertas cosas, pero guardar fielmente la doctrina. Pero para hacerlo debía huir de las conversaciones inútiles. Lo mismo decía en el capítulo 4, versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. En otras palabras, no tengas nada que ver, apártate de ellos. En el capítulo 6, versículo 4 dice que esas fábulas profanas y de viejas, hablando de las falsas enseñanzas, y que Timoteo debía apartarse de todas contiendas, de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Timoteo, evita todas estas cosas. A veces somos tentados cuando se nos preguntan cosas que parecen, sabias. Empezamos a investigar para responder y estar en conversaciones supuestamente de teología. No quieran parecer sabios, no quieran de alguna manera mostrar su conocimiento bíblico, simplemente sean fieles. Pablo le está diciendo a Timoteo, evita estas pláticas, evita estos encuentros. El apóstol Juan estaba en el mismo sentir. En 2 de Juan capítulo 1 versículo 10 dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la que ellos le habían enseñado, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Estos falsos hermanos seguían la moda de la época griega. A ellos les gustaba el argumentar, el verse como intelectuales. Ellos pretendían tener el conocimiento más elevado. Ellos pretendían ser, como dice Pablo, doctores de la ley. Pero simplemente eran plásticas de la falsamente llamada ciencia. Esa palabra ciencia es conocimiento. Pablo no es que está de alguna manera condenando que la gente o los hermanos sepan acerca de la sana doctrina, sino él está condenando un falso intelectualismo y un falso énfasis en el conocimiento humano.
un hermano dice, no conviertas la iglesia en un campo de batalla de discusiones y debates teológicos. El cristianismo no es algo para discutir, sino para vivir. El razonamiento inteligente no puede ser nunca el sustituto de la acción cristiana. El deber del cristiano no es sentarse en su estudio y sopesar argumentos, sino vivir la vida cristiana en el polvo y en el calor del mundo. Lo que cuenta no es que seas un listo intelectual, sino la conducta y el carácter que has de mostrar. Hermanos, prestar atención para guardar fielmente la sana doctrina debe ser llevada por parte de la iglesia. Si prestamos atención, tendremos y veremos los frutos, pero si prestamos atención a aquellos que simplemente atienden a la sabiduría humana disfrazada de piedad, también tendrá su fruto. ¿Y cuál será el fruto de no atender el consejo de Pablo o del consejo de nuestro Dios y simplemente dejarse llevar por querer ser más sabios en la sabiduría humana? Versículo 21 dice, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. O sea, que el simplemente desviarse atendiendo cosas que no edifican va a llevarlos a desviarse de la fe. O como dice el capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuándo empieza uno a deslizarse? Cuando empieza a escuchar doctrina de demonios, doctrina que no se sujeta a la verdad bíblica, no a un pasaje, sino al contexto general de la palabra de Dios. Por eso es que insistimos, iglesia, a cada uno de ustedes y a aquellos que están siguiendo la transmisión, lean la palabra de Dios, escudriñenla, dediquen su vida a leer la palabra de Dios de principio a fin. Hoy no podemos tener excusa, hasta en audio sale. No lean, escuchen la palabra de Dios de principio a fin, pero hagan lo que tengan que hacer, porque de eso depende su integridad y la integridad de la iglesia. Se desviaron, dice ahí, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahí salen los que conocen de doctrina. O sea que el cristiano puede perder su salvación. O sea que... Pero yo sé que por teología que un verdadero creyente no puede apostatar. No sé por qué está dando esas advertencias. La doy porque la palabra de Dios advierte. No porque vayan a perder la salvación. No porque simplemente esté diciendo que los verdaderos creyentes puedan apostatar. Es verdad, el verdadero creyente no va a apostatar. ¿Pero por qué? Porque el verdadero creyente va a dar evidencia de serlo al escuchar y al responder a la verdad de Dios. El verdadero creyente va a responder. Pero el que no es verdadero creyente simplemente se va a dejar llevar por las fábulas profanas y de viejas. El verdadero creyente, hermanos, escucha la voz de Cristo. Y obvio que no va a apostatar porque no escucha la voz de los extraños. Lo mismo dice Juan en capítulo 10, versículo 4 y 5. Las ovejas le siguen porque conocen su voz. Las ovejas de Cristo, las ovejas de su redil lo siguen porque conocen su voz. Esos van a atender a la voz de Cristo. Esos van a responder al llamado de Cristo. Ellos van a obedecer la doctrina de Cristo. Versículo 5 dice, mas al extraño no seguirán.
sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Es por eso que el verdadero creyente no apostatará. Pero no es simplemente decir yo soy verdadero creyente. Debemos evidenciarlo, atendiendo y respondiendo a la voz de Cristo. Cuarto punto, seremos fieles a la doctrina si dependemos de su gracia. Y ya para finalizar, Pablo dice al final, la gracia sea contigo, amén. La Biblia de las Américas traduce esta parte como la gracia sea con vosotros. Pablo está deseando, está orando, está pidiendo gracia para toda la iglesia. Un hermano dice, aunque breve, es rica en significado, porque la gracia es la mayor de todas las bendiciones, es el favor de Dios en Cristo hacia quienes nada merecen. Esa gracia transforma los corazones y le da vida y los conduce a la gloria eterna. Pablo pide gracia de Dios para todos los cristianos, porque él mismo sabía que necesitaba descansar en el favor inmerecido de Dios. El creyente no puede vivir sin la gracia de Cristo. A cada instante necesitamos la gracia de Cristo. Recuerden que Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, 9, habiéndole pedido a Dios que le quitara el aguijón, el versículo 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Este favor inmerecido lo vemos en la iglesia, lo vemos en la vida de todo creyente. Este favor inmerecido también lo escuchamos en el Evangelio. Porque Dios quiere darle a todo pecador lo que no merece. Porque todo pecador merece la ira de Dios, pero Dios quiere darle salvación. Por eso, mi hermano, debemos seguir anunciando el Evangelio de Cristo. Debemos persistir en esto. Y si alguno hoy en esta mañana, ya sea niño, grande o joven, está sin Cristo, debe escuchar esto. Mereces la condenación eterna. Mereces el infierno por tus pecados. No eres una buena persona. Eres un pecador que merece la ira de Dios. Pero Dios quiere darte gracia. Quiere darte su favor inmerecido. No mereces su perdón, pero Él quiere darte. No mereces reconciliarte con Dios, pero Él quiere hacerlo. No mereces ser salvado por Dios, pero Cristo murió para hacerlo. No mereces estar en la eternidad con Dios, pero Cristo murió para que vos puedas estar en la eternidad con Él. En esta misma carta han escuchado en el versículo 15 del capítulo 1, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. Esta es una palabra fiel. Es una palabra digna de ser recibida por todos, porque todos somos pecadores. Así que pecador que estás sin Cristo, arrepiéntete de tu pecado, responde al poder de su palabra porque Cristo te llama. Responde a su llamado en arrepentimiento y fe. Ustedes saben que no los vamos a llamar acá adelante, pero vayan a los pies de Cristo. Arrepiéntanse, pídanle perdón por su rebeldía, arrepiéntanse, pídanle perdón por su terquedad, por su necedad y crean en aquel que murió y los amó con amor eterno. Él vino a salvar a pecadores como vos y como yo.
Pero si no respondes, estarás expectante a la manifestación de la mano poderosa de nuestro Dios que destruirá a sus enemigos. Mis hermanos, nosotros ya hemos respondido al llamado, ya hemos confesado con nuestras bocas y con el corazón que Cristo es el Hijo del Dios viviente, que Él es la roca, Él es nuestro Salvador y Él es nuestro Señor. Y todo lo que hemos aprendido a lo largo de esta carta es para que nosotros, por medio de ella, podamos exaltar el nombre de Cristo. Hermanos, nosotros somos un grupo de pecadores salvados de pura gracia. La gracia de Cristo. Él nos ha hecho parte de su pueblo. Ahora nosotros somos la iglesia del Dios viviente. Como dice también en esta carta, y lo hemos estudiado en el capítulo 3, versículo 14 y 15, esto te escribo, esto aprendieron, esto escucharon, hermanos, aunque tengo la esperanza de ir pronto, dice Pablo, a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, la iglesia es el sostén. La iglesia es la que proclama la verdad de las Escrituras. La iglesia es la guardiana de la sana doctrina. La iglesia le pertenece a Cristo. Y la iglesia anuncia a Cristo y a este crucificado. Pero también la iglesia espera la venida de Cristo. La iglesia espera la venida de Cristo, pero mientras tanto, hermanos, mientras esto suceda y mientras tengamos vida, aliento y nuestros ojos y nuestros pies puedan caminar y nuestra boca pueda hablar, hermanos de Iglesia Cristiana de la Gracia, seamos fieles, porque Dios nos ha llamado a mantenernos fieles a la doctrina.